Anúnciate en la nueva campaña publicitaria de egunontelevistas.com. Spots personalizados de 30 segundos en alta definición 4K. Emisión de vuestros anuncios en todos los programas y reportajes de la cadena con contenidos locales por tan solo 40 euros al mes. Entregamos de regalo a cada anunciante un pendrive libre de derechos para que también lo publiquéis en vuestra propia web y redes sociales y potenciar así vuestra imagen de marca. www.egunontelevistas.com con las pymes y autónomos. Muy buenas tardes, saludos muy cordiales, amigas y amigos de egunontelevistas.com. Queremos informaros que a partir de la semana que viene, esta casa, egunontelevistas.com, a través del programa Report Online, va a comenzar a realizar una serie de reportajes dedicados a las empresas, al pequeño comercio, a los negocios en general de la zona de Donostia-Aldea. Estamos hablando de Rentería, obviamente, de Irún y de San Sebastián. Queremos que esta sea vuestra televisión local y queremos que sea una ventana para dar a conocer vuestros productos, para dar a conocer vuestras empresas, para potenciar en definitiva vuestra imagen de marca. Espero que os guste y ya os reemplazo hasta la semana que viene con un saludo muy cordial. Agur, amigos. Itxasoaren egarri, lau haizetara egan, Eragabil airean, ahotan belarritan, zuetelean. kalearen bizia, herri honen irria, euskararen txantxangoria. Saludos, comenzamos una semana más, esta ya la segunda, nuestro espacio Gaur Erreala aquí en Egunon Telebista. Antes de comenzar, antes de iniciar este espacio de hoy, sí quiero agradecer las muchas visitas que hemos tenido con respecto al primer programa, donde nos acompañaron dos ilustres, dos históricos de la Real Sociedad como son Gorriz y Gajate. Para hoy tenemos la presencia aquí en plató y voy a pasar ya sin más a presentarles a Juan Luis Larrea. Juan Luis, buenas tardes. Buenas tardes. 50 años, casi 50 años en la banca y compaginándolos además con el fútbol. Sí, señor. ¿Y cómo Sí, se...? 47 años y medio en la banca y en el fútbol estuve 40 años. ¿Y cómo 7 conseguías? de directivo con Pel Arzac, a quien quiero mandarle un recuerdo ahí donde esté, y luego 33 de presidente en la Guipuzcoana. ¿Y cómo has conseguido compaginar las dos cosas? Bueno, pues porque robando tiempo de otro sitio, está claro, el tiempo es inelástico, tenemos 24 horas al día y si dedicas 14 o 15 a una cosa entre trabajo y capricho o fútbol, pues bueno, lo tienes que quitar de algún sitio, ¿no? Decías Bien. hace un momento, entraste con Pel Arzac, entraste como directivo en principio en la Así temporada es. 81-82, Sí. precisamente uno de los títulos de la Real, Sí, sí. y luego ya en el 87 pasaste ya a ser el presidente, Esto es. después de la retirada de Joseba, ¿no? Hasta el 2020. Y has estado hasta hace poquísimo, ¿no? 2020, Al frente de la 5 federación. años que, bueno, pues ahí están. Y bueno, pues yo creo que en principio cerca del fútbol, porque bueno, he tenido la suerte de tener hijos, nietos, tal vez están todos relacionados con el fútbol, o sea que bueno, pues ahí estamos, bien, Ya. disfrutando de nuestro deporte favorito. Juan Luis, fuiste miembro de la Federación además Española de Fútbol, tuviste un cargo importante como es la de tesorero, estuviste muchísimos años con Ángel María Villar, Sí. luego fuiste también delegado de la selección, has tenido también otros cargos importantes, ¿no? Bueno, terminé siendo presidente en funciones el último año y también quiero hacer una mención a Juan Padrón, que era mi jefe, entre comillas, porque fue vicepresidente primero adjunto a la presidencia para asuntos económicos. Y yo, como estaba tesorero, pues los 30 años que estuve tesorero allí, pues era un poco con quien tenía que departir y comentar los temas económicos. Pues bueno, se nos ha muerto hace 10 días, la semana pasada, o 8 días. Entonces, bueno, pues que nos espere muchos años más, pero que era un hombre del fútbol, un gran hombre del fútbol. Y después de tantos años al frente de la federación, metido dentro del mundo del fútbol, ¿cómo lo vives ahora? Pues muy tranquilo, desde la trastienda.
mucho más tranquilo, de verdad. Afortunadamente tenemos fútbol todos los días, en todos los canales, en todos los sitios, y podemos seguir viendo fútbol, vamos, o sea que muy bien, sin ningún problema. El fútbol además lo sigues a diario, sigues a la Real Sociedad. Sí, sin duda. Tienes a tu hijo Gorka, un chaval que fue de la Real, fue de la Almería, y ahora está además enrolado en la propia Real, Sí, ¿no? En la está buena en el función, staff, sí. en el staff del primer equipo. Sí. Entonces, bueno, la función creo que son múltiples todas, pero un poco en contacto con el jugador que llega, en el acomodo y en todo esto. O sea que bueno, creo que está bien, está contento. Todavía no es más que el inicio y bueno, vamos a ver que vaya todo bien, vamos. Muy bien, pues enseguida seguimos hablando, lo vamos a hacer también de lo que fue el partido de ayer, pero también quiero presentar a Javier Vallejo, un habitual aquí en Egunon Televista, sobre todo en las tertulias del Real Unión. Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, tú, navarro de nacimiento, guipuzcoano de adopción, trabajaste codo a codo, mano a mano con Juan Luis en la federación, has sido presidente del comité de entrenadores también durante muchos años, hasta hace muy poquito, y has hecho cosas importantes en todo el mundo del fútbol, aparte de ser jugador del Real Unión, entrenador, secretario técnico, y yo particularmente, sabes que te guardo mucho aprecio, porque fuiste uno de mis primeros entrenadores en el Roca, Real Unión, y me quedó marcada esa disciplina con la que manejabas tú el equipo, difícil de ver ahora en estos tiempos. Bueno, los tiempos cambian, las personas cambian y todos cambiamos. Yo lo que sí te puedo decir es que con Juan Luis pasé unos años extraordinarios. No porque esté delante aquí, pero que Juan Luis se podía estar. Parecía que no decía nada, pero decía mucho. Simplemente cuando llegaba su presencia, siempre imponía un poco de respeto a todos los que estábamos junto a él. Y yo lo pasé muy bien. A todos los entrenadores guipuzcoanos siempre nos has tratado muy bien. Has procurado traer siempre lo mejor de lo mejor en charlas, coloquios. ¿Cuál ha sido? Porque era gente difícil de traer. Bueno, decir, has traído seleccionadores, has traído gente que no estaba entrenando aquí en España y sin embargo los has conseguido traer a todos. Pero es que yo he tenido la suerte de rodearme de personas que incluso sabían muchas cosas más que yo. Y entre todos se hacían las cosas. No era yo solo el que decía, ven, vete y va. No. El conjunto de mi junta directiva siempre ha sido muy trabajadora y a mí personalmente me han asesorado en muchas de las cosas que yo no sabía. Entonces, cuando alguien entra en un sitio, lo que debe de rodearse es de personas que incluso en muchos aspectos sepan más que él. Porque cuando te pregunten algo, sepas asesorarte de quien sabe. Y entonces da la impresión de que sabes todo. Y no sabemos nada. Y año tras año preparabas esa fiesta con todos los entrenadores del fútbol guipuzcoano, una fiesta además que yo particularmente guardo muy buen recuerdo, porque era una fiesta que te servía para establecer relaciones con otros entrenadores y para mantener esas amistades, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, eso se hacía también porque Juan Luis lo permitía, porque si el presidente hubiera dicho, Javier, esto no se hace, no se hace. Y entonces a él también hay que darle las gracias por la colaboración que supo estar conmigo. O sea, nos llevábamos muy bien, pero sabíamos dónde estábamos cada uno. También es verdad que los dos secretarios que tuve, tanto el que está ahora de secretario general de también como el otro, Pachi Gabilondo. Bueno, no, yo me refiero a secretarios del comité. Y entonces yo con ellos me he llevado muy bien y ellos me han asesorado. Incluso muchas decisiones que he tomado las he tomado gracias a que ellos han colaborado, y otras veces no he tomado decisiones porque ellos han pensado que había que hacerlas de otra manera y se hacían de otra manera. O sea, que éramos un conjunto, éramos un equipo. Delegábamos en las funciones cada uno y entre todos salían las cosas. La mejor reunión que tuvimos fue a los 5 entrenadores de primera división. Pues sí, fue un alarde de vascos en el Aquarium, 2017. Fue la guinda del pastel. Sí, pero todo hay que decirlo, no porque esté Juan Luis aquí, pero ellos también colaboraron. Si ellos no permiten o no me asesoran y no me indican que lo haga, pues no se hubiera hecho. O sea, lo que se hizo cuando estuve fue a consecuencia de todo el conjunto que teníamos. Y sobre todo, has comentado una cosa. Las reuniones que teníamos
con los presidentes de las otras provincias, aquello lo consintió también Juan Luis. Si él no hubiera dicho, oye, esto no, como pasa ahora, por ejemplo, no se hacen esas cosas. No se hacen porque no se hacen. Cada uno hace lo que quiere en su casa. Y cuando uno manda, puede hacer lo que quiera. Bien o mal o peor. Pero no me meto con eso. Ellos lo hacen así y punto. Pero, lo acabas de decir tú, era muy importante esa convivencia con las otras provincias, con los otros presidentes, con los otros secretarios. Porque no era la comida simplemente lo que se hacía. Era el estar conjuntamente con ellos, cambiar ideas, tú cómo haces esto, tú cómo haces lo otro, y todos salíamos enriquecedores de esas comidas o cenas, aunque alguien dijo en su día que aquello era tirar el dinero. Javier, una cosa, has hecho mención a esa charla, esa tertulia que se celebró en el Aquarium con los 5 entrenadores, de las que precisamente, y tendrás la oportunidad de ver luego, hay también grabación que hizo allí Egunon Televista. Sí, este chico la hizo. La hizo, por eso te digo, vas a tener oportunidad también de ver. Tú sigues todos los partidos del Real Unión, a la Real le sigues menos, pero yo quería preguntarte por una persona, por Sergio. Sergio Francisco, porque Sergio Francisco es irunés, fue entrenador del Real Unión y estoy seguro que lo conoces. Lo conozco, sí. ¿Cómo es Sergio? Pues es una persona con mucho carácter, es una persona muy recta y es una persona muy equilibrada. Entonces, con esas cosas que él tiene, a la Real la llevará por buen camino, eso sin lugar a dudas. Lo que pasa es que tal vez al principio igual las cosas no salgan como todos quieren, porque claro, le han dejado un equipo el que han querido, porque claro, los que antes eran y movían y se revolvían, todos se han marchado. Le han dejado un equipo que hay que hacerlo, hay que conjuntarlo, y eso lleva tiempo. Entonces, lo que sí pediría a la afición de la Real es que tuvieran paciencia porque todo tiene que llevar un camino, y ese camino lo sabe llevar y lo sabrá hacer bien. Y voy a presentar al tercer invitado en la tarde de hoy, tercer invitado aquí en nuestro plató, que no es otro que Iñaki Sagastume, un hombre, un periodista deportivo de referencia e historia viva de esta profesión, con más de 50 años. No sé, Iñaki, buenas tardes. Hola, buenas tardes. No sé si serás el más veterano de los periodistas deportivos en Guipúzcoa o... Bueno, se puede decir de Guipúzcoa no, porque es Mateo Gilaver. Mateo Neiva. Ibarres, pero después sí soy yo. Llevo 25 años, estuve en La Voz de España, 28 en Marca, 12 en Antena 3 y 15 en Radio Popular. O sea, he recorrido... Has recorrido mucho. Actualmente eres secretario de la Asociación de la Prensa Deportiva de Guipúzcoa. Has sido también miembro directivo de la asociación a nivel estatal. Y bueno, te ha tocado, como a la mayor parte de los periodistas, pues tocar un poco todos los deportes, aunque tu fuerte siempre ha sido el ciclismo, ¿no? Sí, pero he tenido que tocar todo. En los periódicos pues hay que hacer de todo, ¿no? Y no solamente hacía ciclismo, hice esquí, e incluso hice una corrida de toros. El que hacía los toros se puso enfermo y me mandaron a mí, y yo, claro, al no entender de todo, lo que hacía es lo que veía, ¿no? 4 verónicas, 5 estocadas, para salir del paso, ¿no? En la Real te tocaron además años complicados, porque eras el enviado aquí en Donosti con José María García. Sí, estuve los 12 años, tenía cabina en el estadio de Atocha primero, y luego en la Noeta, sí, me ha tocado los 13 años que duró Antena 3 Radio. Me ha tocado con José María García haciendo no solamente el fútbol, sino la Vuelta a España. ¿Y cómo era trabajar con él? Hombre, pues era muy exigente, pero bien. Yo me llevaba muy bien con él. Has recibido innumerables premios y has participado en numerosas charlas y coloquios. Has publicado un libro sobre la Vuelta a Burgos, ya que, si no tengo mal entendido, fuiste tú el que la puso en marcha en su día, allá por el año 46, ¿o? Sí, hice el proyecto para la Diputación, entonces aprobaron el proyecto, pero en principio querían hacer en el mes de octubre, me sugirieron para aficionados. Entonces yo les dije, los aficionados en el mes de octubre están muertos ya de tanto correr, entonces os voy a hacer un proyecto
open, o sea, con profesionales y aficionados, que entonces se podía. Entonces les hice el proyecto, se aprobó y me nombraron director de carrera. Luego he hecho director de carrera, he hecho la vuelta en la radio vuelta, he hecho de locutor, he hecho de presentador, en fin, todo. 41 vueltas he hecho. Pero ha sido también un hombre muy exigente, ¿no? Porque, si no tengo mal entendido, también en su día, siendo director de carrera, echaste de la vuelta a Luis Puig cuando era miembro de la Unión Ciclista Internacional, entonces él. Era presidente, sí. Era presidente. Era una contrarreloj que y se metió, y yo vi un coche sin matrícula, o sea, sin la credencial de la vuelta, que se metía, pero de todas formas sabía que era él. Y llegó tarde y se metió, entonces a un guardia civil le dije que ese coche fuera porque no estaba identificado. Y entonces pues lo echaron a Luis Puig, ¿sí? Luego vino en la meta y me felicitó. Bueno, vamos a hablar ahora de la Real, que es a lo que habéis venido en concreto, y fundamentalmente Juan Luis, que es el que sigue el día a día, ¿no? En este caso a la propia Real Sociedad. Vamos a hacer una mínima pausa, vamos a escuchar primero al entrenador y enseguida nos metemos en lo que fue el partido de ayer. Muy contento, no sé si es la palabra. Creo que me quedo con la reacción del equipo, por supuesto, en esa segunda parte. Creo que hemos tenido alma, que el equipo ha creído que podíamos dar la vuelta. Pero en la primera parte, sobre todo hasta el gol, creo que habíamos hecho un inicio... Creo que tenemos 3-4 claras, que les hemos atropellado en el inicio, en ese cuarto de hora hasta la situación del gol. Les estamos atropellando. Creo que hemos estado muy cerca de poder hacer gol. No lo hemos conseguido y hemos encajado ese gol en la primera transición de ellos, que sabíamos que era una fortaleza, que habíamos intentado durante la semana incidir ahí porque nuestro nivel de agresividad tiene que ser mayor. Y creo que luego nos ha pesado ese gol. Creo que ese gol, después de lo fuertes que nos habíamos sentido en ese inicio, pues yo creo que hemos estado 15 minutos un poco tambaleándonos, ¿no? De esa sensación de que era imposible, que siendo mucho mejores íbamos perdiendo el partido, ¿no? Luego ha llegado la jugada del penalti de John, se nos ponía muy complicado, 0-2, sensación de que íbamos a tener difícil, porque teníamos un rival que además se junta bien y defiende bien. Creo que tiene un entrenador que trabaja muy bien, sobre todo ese bloque bajo, y bueno, pues había que creer. Y yo creo que todos los jugadores hemos creído, han empujado, ¿no? Creo que es de reforzar muchísimo esa reacción porque no era fácil, ¿no? El primer partido en casa, pensar que podíamos remontar un 0-2, o remontar, o por lo menos estar cerca de remontar. Básicamente les he dicho eso, que si en esos 15 minutos hemos sido capaces de generar 4 claras, teníamos 45 minutos para recuperar la estructura, para estar más ordenados y para seguir pensando que podíamos remontar. Creo que teníamos jugadores con esa capacidad en los últimos 30 metros, y que si éramos capaces de relacionar volante con lateral y con exterior, joder, les íbamos a encontrar esos espacios que en ese primer cuarto de hora les habíamos hecho mucho daño, ¿no? Bueno, hemos tenido un pelín de suerte en ese gol de Ander, y luego sí que a partir de ahí yo creo que hemos empujado. Hemos tenido mucha fe en que podía pasar, ¿no? Creo que los cambios también nos han ayudado mucho. Creo que nos han dado ese empuje también para creérnoslo, y luego ya ese final en el que entiendo que puede haber pasado cualquier cosa. Bien, pues después de escuchar las palabras de Sergio Francisco ayer al término del partido, también sería bueno, porque ha hecho mención hace un momento el propio Javier, hablando del entrenador de la Real, pero también queremos conocer lo que piensa la afición, ¿no? del propio entrenador. Vamos a escuchar lo que pensaba la gente ayer en los aledaños a la entrada del partido en Anoeta. De entrada bien, no tengo tampoco muchas nociones de lo que ha hecho Sergio Francisco en el Sanse, pero bueno, se supone que es algo de continuidad con respecto a lo que teníamos con Imanol. Me parece bien. Hay que darle un voto de confianza. ¿De dónde venía Imanol? Si ha estado bien lo que ha hecho Imanol, que por mi parte yo creo que es así, ¿por qué no Sergio Francisco puede hacer lo mismo o mejor? Cuando empezó Imanol tampoco tenía esa gran plantilla que tú estás comentando. Esperemos que lo que viene, que yo por lo que he visto en el Sanse tiene buena pinta, creo que también puede hacer algo bueno Sergio Francisco. Sabemos que los resultados siempre mandan, pero bueno, yo creo que ese margen de confianza se le debería dar. Yo estoy ilusionado. Sí, Taque igual es muy determinante, sí, pero bueno, Oyarzábal,
No sé, cualquiera, no tengo tampoco ninguna preferencia. Tengo ilusión por la gente que viene de abajo. Me gustó mucho, por ejemplo, Rupérez cuando hizo, o sea, me gustó bastante. Creo que ahí hay un lateral derecho en ciernes para el primer equipo. Se va a notar. Pero bueno, esperemos que Gorrocha o cualquier otro pues haga que olvidarnos de Martí Zubimendi, aunque creo que sea difícil. Y aún a sabiendas que esta es la segunda jornada y por lo tanto es un poco pronto para hacer valoraciones, sí pienso que en las últimas temporadas estamos descapitalizando el equipo por algún lado y sin embargo los fichajes que hacemos luego no acaban jugando, ni rindiendo, pero es que ni se les da oportunidad de jugar. De Óscarson a Sadik, pasando por Traoré, por Zaharian, etcétera. Creo que es un despilfarro de dinero que si no se va luego a utilizar, lo mejor es apostar por la cantera y punto. Pero si se ficha, será para ponerlos en el campo. Pues es pronto. Creo que podríamos sacar añación y podríamos tener modelos de juego que nos diesen posibilidad de competir. Pero creo que tenemos un problema de gol y con el esquema actual, pues ojalá me equivoque, pero no lo veo bien, no lo veo claro. Es muy pronto para hacer ninguna valoración. Es solo un partido, hay que dejarle trabajar y esperar a ver exactamente cómo evoluciona el equipo y cuánto cambia respecto de Imanol o no. Pues me parece bien, hay que dar oportunidad a la cantera y como viene de la cantera, pues tanto con jugadores como entrenadores, pues está muy bien, así pasó con Imanol. Sí, porque ha estado en el Sanse y ha cumplido muy bien. Y conoce a todos los jugadores, o sea que por conocer y por saber cómo son, lo tiene fácil, muy difícil. Y con este tiempo peor, pero bueno, ganaremos. Me gusta mucho Suchik, que así arranca, porque siempre entre lesiones y no lesiones es muy bueno. Y luego Barrenea sí tiene este año su año. Sí, pero ya saldrá otro. Aquí está Gorrachategui por detrás que va a dar caña. Pues espero pasármelo bien, divertirme como muchos años. Me parece bien haber cambiado. Me parece bien, yo creo que Imanol nos ha dado un montón de alegrías, ha sido 5 años preciosos y bueno, pues me parece una decisión interesante, además parecida a la que se tomó en su momento, que es que venga alguien de abajo y que coja no solamente los jugadores, sino también entrenadores. Me parece muy bien. Y ese año tenemos doble ilusión, tenemos por ver lo que hace la Real, por ver lo que hace la Real B. Pues bueno, evidentemente me gusta mucho cómo juega Cubo, esperemos que siga. Ilusión, bueno, pues a mí me gustaría jugar, mira, a mí me gusta, bueno, Oyarzábal por supuesto, a mí sinceramente no entiendo a la gente que lo critica, me parece que es un valor fenomenal y a mí sí que me gustaría verle jugar, siempre se lo digo a mis compañeros, verle jugar a Carricaburu, porque casi no le he visto jugar. Y tengo ganas de que le den un poquito de cancha, sin más. Y va a ser competido seguro, seguro pues porque realmente hay mucha igualdad para mí, a mi modo de ver, exceptuando 2 o 3, pues ya se ve cómo ha empezado el Atlético, o sea, es lo que hay en esta liga. Y bueno, pues ya veremos, a ver ya veremos cómo va. Espero que sí, que le gane. Es más ilusión y deseo que certeza, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por lo menos divertirnos. A ver, me parece una apuesta bastante arriesgada, la verdad, pero también me parece que si de verdad tienen la filosofía de confiar en los de casa y en el trabajo que se hace en Zubieta, pues que tampoco se le puede tachar a nadie aquí cuando ni siquiera es un partido y un empate que no está mal tampoco en Mestalla. Entonces, no sé, yo creo que hay que darle un voto de confianza también. Dudas tenemos todos porque tampoco le conocemos, pero no sé, hay que esperar a ver el trabajo, los resultados y el tiempo dirá. Es difícil llegar a lo que ha hecho el otro, pero sí, ¿por qué no? Como convencido, no sé si estoy convencido, ¿no? Pero yo creo que sí que hay que darle un voto de confianza y ver un poco a ver qué dinámica coge el equipo y los resultados y al final pues el tiempo va a decir si de verdad es efectivo o no el trabajo que está realizando. Pues sinceramente, pues visto los partidos del año pasado ya no sé qué esperarme.
Espero que no sea bastante aburrido como fueron los últimos de la temporada pasada y no sé, es el primero este año en Anoeta, la gente está con ganas, me imagino que ellos también están con ganas, que querrán dejar una buena imagen del primer partido, entonces espero un partido abierto y entretenido y espero no equivocarme. Anima tú, Dime yo. Bueno, pues vamos a hablar un poquito del partido de ayer. A mí particularmente me gustaron los primeros 10 minutos de la Real. Luego el sistema del Español yo creo que maniató mucho a la Real con ese 1-4-2-3-1 y la verdad es que la primera parte fue toda del equipo catalán. Marcó primero a los 10 minutos, marcó tras un mal pase, tras un fallo de Suchi, que perdió un balón en campo del Español. Luego llegó al filo del descanso un claro penalti que hizo John Martín, y con 0-2 al descanso, pues la verdad es que yo creo que en Anoeta había más pesimismo que posibilidades, o de creer en posibilidades de que se pudiera incluso remontar. Sin embargo, la segunda parte además se inició prácticamente igual y fue hasta el minuto 15 así cuando, con un gol de Fortuna, un gol de Barrene tras un resbalón del defensor del Español y luego un rebote en el propio jugador, la verdad que se marcó el 1-2 y a partir de ahí pues la gente quizás empezó a creer que podía ser posible cuando menos el empate. Se hicieron dos cambios que a mí creo que fueron fundamentales. A mí me encantaron tanto Gorrocha como Óscarson, y yo creo que la Real que vimos en la segunda parte fue otra. ¿Tu resumen, Juan Luis? Correcto, lo has dicho todo. O sea que yo creo que hay un par de fallos en la primera parte que dejaban un nubarrón importante en Anoeta. Yo creo que la gente estaba temerosa de malos comienzos y al final se sale con un optimismo porque estamos viendo otras cosas, con tiempo todavía para ganar, porque hubo tiempo y llegadas y ocasiones, tampoco claras, pero sí, y casi perdemos el partido fuera de tiempo. Pero hubo una muy clara, un pase de Oyarzábal a Brais que se plantó solamente el portero. Sí, correcto, pues digo que fue quizás se equivocó de ponerte el 3-2. Ya, tenía igual metros para poder haber avanzado. Posiblemente haber seguido un poco más. Pero contarás con el portero que se estiró muy bien. Sí, no. O sea, hay que darle al portero, hay que darle también su mérito. Hizo una gran parada. Yo de todas formas, Juan Luis, pienso que Sergio todavía tiene el equipo sin hacer. Te digo, hay muchos cambios con respecto al partido de Valencia. Ayer los que salen le dan otro aire al equipo. En Oviedo estoy convencido que vamos a ver otro partido con otros jugadores. Yo creo que todavía no tiene un 11 definido, no sé si es normal, no es normal. Segundo partido de Liga después de una pretemporada que tampoco ha sido... Bueno, pues efectivamente da la impresión de que está viendo un poco a los jugadores. El que está en el día a día es él. Siempre tenemos que tener presente eso. Que si él hace 3 o 4 cambios está viendo porque está viendo al mejor, al que quiere poner en ese momento, ¿no? Da entrada a Grocha, que parece que estaba desde el principio, el partido anterior no podía jugar. Al final le reservas un poco, juega, se nota su presencia. Se nota a Óscarson también, entonces cambia los sistemas de juego, o sea, estás viendo un poco la posibilidad de intentar remontar, ¿no? Y como lo he escuchado decir, bueno, vamos a por todas, o sea, no había otra, o sea, y afortunadamente en 15 minutos igualas el partido prácticamente, entonces bueno, a partir de ahí... Sí, no sé qué opinión tienes tú de Gorrocha, pero a mí me parece que es un jugador muy parecido, con muchos menos partidos todavía que el propio Martín Zubimendi. Sí, es un jugador que en ese espacio de campo va a trabajar mucho y lo va a hacer bien, porque lo ha demostrado ya, vamos, entonces... sin colgarle demasiado, porque yo creo que la responsabilidad no es favorable, o sea, que tanto exigir y que todo el mundo esté pendiente de que lo que haga él, yo creo que tiene que estar arropado por un par de compañeros, tienen que hacerlo bien, el mismo Brais tiene que andar a lo de él, tiene que estar ahí, para mí particularmente creo que el medio campo de la Real puede formarse debidamente y bien, o sea, y que todavía tiene mucho trabajo, Marín está trabajando seriamente y bien, está trabajando muchísimo, entonces, bueno, yo creo que todavía hay mucho que hacer y que es la línea de flotación del equipo, entonces ahí es importante. Y el debate además sigue estando en la calle. Oyarzábal tiene que jugar en banda, tiene que jugar media punta, tiene que ser punta. Ayer a mí particularmente me sorprendió el cambio de Oyarzábal porque creo que se entiende a la perfección con Óscarson. Sí, yo creo que se entiende bien, o sea, yo creo que es un gran jugador, entonces partiendo de ahí, lo acomodes donde creas, yo creo que te va a aportar siempre esos pases en profundidad, esos balones que mete, tal está.
está en el campo, en el terreno de juego, está 90 minutos intentando hacerlo bien, ¿no? Entonces eso es bueno, es un gran jugador, entonces yo creo que es muy fácil entenderse con él, ¿eh? O sea, ¿Y Óscarson tiene que jugar? Óscarson tiene que jugar, pero yo creo que tiene que tener más confianza. O sea, un jugador que juega 20 minutos, que juega 10 minutos, tal, al final no es que te resuelva, puede resolver, pero no es el caso. Yo creo que si ese es, y tienes que darle 9 si es para él, ¿no? O sea, al margen de que tengamos otras personas que están por ahí, pueden hacer cosas, ¿no? Pero en Valencia tuvo una ocasión muy clara que nos pudo dar los 3 puntos, también pudimos perder en Valencia, ayer nos sucedió lo contrario, claro. Pero algo también parecido, que pudimos ganar, pudimos perder, al final son 2 jornadas, llevamos 2 puntos. Después de esas 2 jornadas podíamos haber tenido 6, podíamos haber tenido 0. ¿Tú qué opinión tienes? Hombre, yo pienso que el equipo está en formación, pienso eso. Y también digo que un par de partidos ganados es mejor que 5 empatados, eso es matemática pura. Entonces vamos a intentar ganar, que si no se nos hace muy largo. Punto a punto, no hacemos muchas cosas. Y a pesar, Juan Luis, de lo que dijo a Perribay en su día, que parecía que no iba a haber más fichajes en la Real, ahora se está hablando de Yangel Herrera, un jugador del Girona. Todavía hay jugadores pendientes de salir de la Real. Parecía que estaba hecho lo de Javi López al Betis, ya no. Pacheco al Alavés. Sadik sigue entre el Girona, Valencia lo quiere cedido, pero a poco precio. El Girona lo quiere traspasado. A la Real le interesa más el traspaso. Hay jugadores ahí todavía que... Bueno, hasta el día 1, hasta el lunes que viene. Esta semana todavía yo creo que sí hay que resolver esas cosas y es importante para el equipo. ¿Y va a llegar que alguno? se resuelvan. No sé si van a llegar, pero lo que sí te digo es que yo creo que es importante salir. O sea, el jugador para el día a día es importante que estén los que vayan a estar. Que yo no digo que no tengan que estar los mismos, pero si están, y si no tienen que estar, la verdad es que ahí tienen que salir. Eso no ayuda, no ayuda. Tenemos un apartado aquí, también dentro del espacio, aquí en Egunon Televista, donde a final de temporada entregamos un trofeo al mejor jugador, y para ese trofeo pues los votos los dais vosotros precisamente. Entonces os voy a pedir que me valoréis con 3, 2, 1. Yo creo que no va a ser fácil tampoco lo de ayer, porque a pesar de todo Barrena hizo un buen partido, Yarzábal hizo un buen partido, Marín, como has comentado antes. Vamos a hacer una mínima pausa y enseguida, mientras te dejamos tiempo para pensarlo, os dejamos tiempo y enseguida nos comentéis quiénes fueron para vosotros los 3 mejores de ayer. Anúnciate en la nueva campaña publicitaria de egunontelevista.com. Spots personalizados de 30 segundos en alta definición 4K. Emisión de vuestros anuncios en todos los programas y reportajes de la cadena con contenidos locales por tan solo 40 euros al mes. Entregamos de regalo a cada anunciante un pendrive libre de derechos para que también lo publiquéis en vuestra propia web y redes sociales y potenciar así vuestra imagen de marca. www.egunontelevista.com, con las pymes y autónomos. Bueno, pues ahora sí, ahora ya habéis tenido tiempo para pensar. Vamos a puntuar con 3, 2, 1 a los mejores jugadores de ayer. Como os decía, un trofeo que vamos a entregar a final de temporada por gentileza del restaurante Aratz, que está dirigido además por 2 magníficos cocineros y grandes personas como son Xavi e Iker Zabaleta. Juan Luis, ¿tú? ¿Los 3 mejores de ayer? Pues yo, mira, a los 3 mejores le daría un punto, empezando por el tercero, a Gorrocha, porque salió y además estábamos ilusionados con que saliese. 2 puntos a Oyarzábal y 3 puntos a Óscarson para animarle por su gol y porque es un poco que sea el principio de una docena, por lo menos, que necesitamos hacer este año. Pues muy bien. ¿Y tú, Javier? Yo, como portero que sé, pues me fijo más en el portero. Y para mí Remiro es un gran portero. Entonces le pongo 3. Mira, por cierto, ahora que hablas de Remiro, el penalti de ayer se mandó repetir. ¿Por qué se mandó repetir? Bueno, ya te lo ha explicado aquí el señor presidente y ahora no lo voy a volver ahora. Bueno, pues vamos a pedir a Juan Luis que nos lo explique. Juan Luis, lo ha explicado él muy bien. Lo hemos comentado mientras estábamos en publicidad, ¿no? Hombre, lo que no cabe duda es que está prohibido, antes de chutar el balón, que entre ningún jugador al área. Y manifiestamente entrar a Muru 1 metro.
y encima es el que rechaza el balón en el rechace, o sea, el que despeja. Entonces está clarísimo que hay que... El gol estuvo bien, ¿o no, Javier? Sin duda, es una pena. Sin duda, es una pena. Es una pena porque es una parada. Vamos a animarle a Remiro que haga muchas más. ¿Cómo? De esas. Es que la Real tiene un gran portero. Correcto, pero pues ha parado un penalti. Vamos a ver Y que además pare es muchos casi de más. mi pueblo, Mejor que no fíjate. nos piten en contra, pero si nos pitan, Y además que tenga la casi es de fortuna mi de pueblo. poder pararlos. Sí, sí. Tú que fuiste portero, Javier, ¿qué es lo mejor de Remiro? ¿Los pies? ¿Bajo palos? Yo no voy a decir esto ni lo otro. Para mí es muy completo. Muy completo. Hay pocos porteros en España y además la serenidad que tiene, el saber estar en la portería, para mí me gusta muchísimo. Y le doy los 3 puntos a él. ¿Tú solo quieres dar 3 puntos? Yo no doy más que 3 puntos, 3 puntos al portero. Al Vale. portero. Bueno, pues vamos a preguntarle entonces a Iñaki. Iñaki, tú el 3-2-1 de ayer, ¿a quién le das los 3 puntos? Barrenechea, Barrene. 2 puntos a Oyarzábal y 1 punto a Marín. Por cierto, que Barrene está que se sale, Juan Luis. Sí, señor. Tú que sigues el día a día a la Real. El comienzo de Barrene ha sido francamente prometedor. Y ya desde un chico que sube al primer equipo con 17 años tiene cosas. O sea, eso no es un capricho ni porque es no sé quién. Entonces, es hora de que se consolide. Ha tenido lesiones, ha tenido malos momentos, no ha jugado, tal. Pero en este momento creo que puede ser su campaña. Un jugador. Sí, sí. Y ahora, la próxima semana, tenemos un partido muy complicado. Tenemos que ir a Oviedo. Oviedo no ha sacado ningún punto. 24 años ha estado sin estar en primera. Hay mucha gente de los que está viendo el programa que no ha conocido nunca al Oviedo en primera. Hay gente joven que no ha conocido, pero el Oviedo ha sido un equipo que ha sido de primera división, ha tenido grandes jugadores. Y una gran afición. Y una gran afición. ¿Sabes cómo estaba el campo ayer mismo? Claro, tenía un gran rival, el Real Madrid, pero pero estaba el campo a tope. O sea, yo creo que no había entradas, tiene una ilusión. Y eso te va a hacer trabajar y les va a hacer trabajar mucho. Le escuchaba a René ayer diciendo... Vamos a ganar a Oviedo. Pues vamos a ver si es verdad. Pero Eso nos va se a va, costar, pero... nos va a costar. Oviedo va a ser un sitio difícil, ¿no? Una Sí, plaza yo creo difícil. que va a ser Yo creo plaza que, difícil. que lo que pasa es que va a ser también un buen test, Iñaki, para la Real. Sí, sin duda, sin duda. Sin duda, porque es un equipo que ha subido y entonces parece que la Real está más obligado por su experiencia y por conocimiento y todo eso de sacar algo positivo. Además, en un campo, el Carlos Tartiere es un gran campo. ¿A ti te ha tocado, Javier, jugar allí en el Carlos Tartiere? ¿O habrás visto partidos? ¿Te ha tocado jugar allí en segunda B? ¿El mismo campo que ahora? Y con el Celta también. Sí, sí. Yo tengo ya muchos años. Mucha historia. Bueno, historia relativa. Pues vamos a ir cerrando un poquito el estudio, pero una cosa, ¿hay algo que quieres apuntar? Sí, quería decir que hoy es el cumpleaños de José Luis Reynosa y quería felicitarle desde aquí. Simplemente era eso, porque esta mañana con él, no te preocupes que ya te felicitaremos. Pues nos unimos a la felicitación. Compañero que fue directivo también, ¿no? Directivo del Real Unión y gran seguidor como tú. Sí, sí, sí. No se pierde ni un partido. Y es de la Asociación de la Prensa. De la Asociación de la Prensa también, efectivamente. Miembro de la Asociación de la Prensa. Unionista hasta la médula. Pues nada más. Yo por mi parte agradeceros a vosotros hoy el tiempo que nos habéis dedicado aquí en Egunon Televista, en este espacio Gaur Erreala, hablando de la Real. Bueno, espero contar más veces con vosotros a lo largo de la temporada. La temporada es larga. Yo he estado encantado con vosotros. Además sé que tenéis muchas anécdotas, muchas cosas con las que podríamos llenar muchísimos programas, los tres. Yo te puedo contar una anécdota, si da tiempo, sí. Gracias a Juan Luis. Yo hice un viaje con la selección, porque esto no lo olvido, a Jerusalén, cuando jugaba la selección española. Cuando se podía ir allí. Cuando se podía. Bueno, fuimos en una época que dio gusto estar allí. Oye, un viaje extraordinario. Con los jugadores, me invitaron a la comida de los directivos, o sea, hice un viaje inolvidable. Lo recuerda toda la vida. Inolvidable. Sí, señor. Inolvidable. Por cierto, Juan Luis, que guardas muy buena relación con Javier Clemente. Hoy he estado yo con Javier Arbizu, que también coincidió como cocinero de la selección. Y Pachi Belandia, los dos. Pero Javier fue el uno, vamos a decir, el que hacía un poco... El primero que entró en la selección de nuestra mano, de la mano de Javi también, claro. Pues agradeceros vuestra presencia aquí en el plató de Egunon Televista y bueno, pues agradecer, como hacía al principio, pues las muchas visualizaciones, muchas visitas que hemos tenido en esta página después de la primera tertulia que hicimos la pasada semana en el estreno liguero, en donde pudimos contar con esos dos ilustres, con esos dos grandes jugadores en su día,
como fueron Visio Gorriz y Agustín Gajate, de los que seguro que, Iñaki, tú también tienes muy buenos recuerdos de ellos. Sí, sin duda, porque claro, desde que jugaban en Atocha y luego pasaron a Anoeta, y bueno, eran los dos jugadores de la defensa que llamaban la atención a todo el mundo, ¿no? Pues gracias a los tres, y la próxima semana, después del partido de Oviedo, otra vez estaremos aquí, nuevos invitados en plató y nueva tertulia de Egunon Telebista, Gaur Erreala, hablando de lo que suceda en Oviedo, donde creo que es un test importante para el equipo de Sergio y donde vamos a ver si por fin conseguimos ya la primera victoria de esta temporada.